Y hoy terminamos lo que iniciamos la semana pasada, estudiando el capítulo 3, mensaje que titulamos "Una iglesia firme tiene miembros ejemplares". Una iglesia firme tiene miembros ejemplares. Recuerdo una vez más a toda la iglesia y a cada uno de los que nos están viendo que la clave para entender toda la carta es el versículo 5 del capítulo 1. Establecer a ancianos y corregir lo deficiente. Si algo usted va a recordar de todos estos mensajes que estamos teniendo, basados en lo que dice la palabra de Dios en la carta de Tito, del apóstol Pablo a Tito, yo quiero que usted recuerde 3 cosas importantes. Y cada una de estas 3 cosas es la característica principal y distintiva de cada uno de los capítulos de esta carta. Una iglesia firme es una iglesia ordenada. Capítulo 1. Una iglesia firme es una iglesia que tiene sana doctrina. Capítulo 2. Una iglesia firme es una iglesia que tiene miembros ejemplares. Capítulo 3, que es lo que estamos viendo esta mañana. Capítulo 1, una iglesia ordenada que establece líderes, porque los líderes deben poner orden en la iglesia. Damos gracias a Dios por los líderes que tenemos, por los líderes que han pasado por esta iglesia. Miren, tenemos una iglesia por la cual debemos dar muchísimas gracias a Dios. La iglesia se sentó hace varios años atrás para proclamar, para redactar una declaración de propósito. Somos una gran familia de amor que honra a Dios desarrollando vidas fieles a Jesucristo. Esa es nuestra misión. Y los líderes se rigen bajo este propósito en cuanto al orden y a las prioridades que tiene esta iglesia. Entonces damos gracias a Dios porque tenemos una iglesia ordenada. Pero también damos gracias a Dios porque aquí se predica sana doctrina. Principalmente la doctrina tocante a la salvación. Principalmente la doctrina tocante a la salvación. Y damos gracias a Dios porque tenemos una iglesia que tiene líderes y miembros ejemplares. Y nuestra meta es seguir siendo de ejemplo, no solamente los líderes, sino nosotros, cada miembro de esta iglesia. Y cada quien que se está involucrando ahora en los ministerios, que está llegando ahora a la iglesia o que va a llegar a la iglesia, debe ser de ejemplo. Semana pasada vimos que una iglesia firme tiene miembros y líderes de ejemplo de buenas obras ante las autoridades, respetándolas, obedeciéndolas. Ese respeto tiene que ver con una sujeción voluntaria, igual que la que tiene la esposa delante de su marido, que voluntariamente le concede la autoridad, sabiendo que su marido no es superior, pero sí tiene autoridad, obedeciendo a las autoridades. Ejemplo ante la sociedad, no hablándole mal a los demás, ni hablando mal de los demás, no siendo discutidores de estupideces y tonterías que no tienen nada de sentido, sino siendo amable y manso, igual que el ejemplo que nos dio Cristo. Vimos 2 razones para ser amables y para ser mansos. Las 2 razones tienen que ver con nuestra vida pasada antes de Cristo. Éramos iguales o peores que las personas de las cuales hablamos mal. Iguales o peores que los que atacamos muchas veces porque no son creyentes. Y nos creemos y nos sentimos mejores que ellos. Y no lo somos. Somos salvados por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es Dios que hizo todo.
tú solamente tuviste que poner tu fe. La segunda razón para ser amable y manso es que Jesús nos salvó. No nosotros a nosotros mismos. Hoy nos proponemos a terminar y leemos el resto del capítulo 3 y fin de la carta. Ubiquémonos en la carta a Tito, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 8 y hasta el final. Dice la palabra de Dios. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios bueno, grande, santo y perfecto, venimos a ti, tal cual somos, lleno de nuestras faltas y fallas. Perdónanos por nuestros pecados. Sabemos que no somos merecedores ni dignos de ni siquiera aún proclamar tu palabra, pero por el sacrificio de tu Hijo en la cruz tenemos acceso a ti, oh Padre Santo. Permite que podamos estudiar y aplicar tu palabra en esta mañana. Líbranos de falsas interpretaciones y pon en nuestros corazones la pasión y el deseo de servirte. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, aquí vemos a Pablo en la parte final de este escrito a su amado hermano y compañero en los ministerios, Tito. Y vemos cómo Pablo, sabiendo que su vida ya se apagaba, ya venía el fin, ya le venía el invierno, no solamente el invierno literal, la estación del año, sino el invierno de su vida, buscaba la unidad, el compañerismo y la comunión con aquellos que sirvieron junto a él. Hoy vemos el tercer principio del mensaje que hemos titulado Una iglesia firme. Se caracteriza por tener miembros y líderes ejemplares. El primer principio es ejemplo ante la autoridad. Segundo principio, ejemplo ante la sociedad. Tercer principio, ejemplo ante la palabra de Dios y el uso correcto de la misma. Ejemplo ante la palabra de Dios y el uso correcto de la misma. Vamos a leer el versículo 8. Capítulo 3 y verso 8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Cuántas veces menciona el capítulo 3 buenas obras? Y es que hay una relación directa, estrecha, cercana, íntima entre la observancia de la sana doctrina, principalmente la doctrina fundamental de la salvación por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz
quien es Dios, hecho hombre, que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para garantizarte que poniendo tu fe en Él, tienes vida eterna. Ser ejemplo ante y usando la palabra de Dios implica que hagamos compromisos en dos sentidos. En primer lugar, primer compromiso tiene que ver con la predicación de la sana doctrina, según dice el versículo 8. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse. Miren, el apóstol Pablo viene desarrollando, insistiendo, repitiendo. Ustedes ven que tantas veces digo lo mismo, es porque Pablo lo hace, porque es muy importante la enseñanza sin manipulación del regalo que por gracia Dios te está ofertando por medio de tu poner la fe en Cristo Jesús. Esta es la predicación que Pablo insiste, llevemos a los que no creen. Esta es la sana doctrina que la iglesia debe enseñar, principalmente. Pero el segundo compromiso está totalmente atado y ligado a este de la predicación. Y es la práctica de la sana doctrina. Es llevar a cabo lo que nos ha enseñado Dios en su palabra. Ya hemos dicho que lo que nosotros hacemos grita tan fuerte, grita tan alto, que no nos permite escuchar lo que nosotros decimos. ¿Por qué Pablo dice esto en el versículo 8? Sencillo. Él lo desarrolla en los versículos del 9 al 11. Sigue diciendo la palabra de Dios. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tales se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Qué está pasando en la iglesia en Creta? ¿Qué sucedía? A la iglesia estaban entrando judaizantes y personas que querían torcer el mensaje de la palabra de Dios. Predicando sana doctrina y practicando sana doctrina es la mejor manera para poder dejar de lado a estas personas que querían dañar la iglesia. Y hay que dejar de lado a estas personas por dos cosas. Versículo 9. Porque debemos evitar las cuestiones necias. ¿Qué son las cuestiones necias? La idea del versículo es cosas en las que los falsos maestros procuran perfeccionar su enseñanza para torcer deliberadamente la verdad poderosa del Evangelio de Cristo. Tiene que ver con enseñanzas. Él lo detalla en el versículo 9. Enseñanzas necias, genealogías y contenciones, discusiones acerca de la ley. Ellos procuraban buscar cositas del Antiguo Testamento y de versículos por ahí, de cosas por ahí que estaban en la palabra de Dios, para mal usarlos en contra del mensaje de Cristo Jesús, negando a Cristo Jesús, negando la eficacia del poder del Evangelio de Cristo Jesús. Eso debemos dejarlo de lado. Y quiero hacer un paréntesis importante aquí. Los fundamentos que nos unen los hemos detallado desde que empezamos esta serie. La Trinidad, la veracidad de las Escrituras, la doctrina del hombre, la doctrina de la salvación. Esperanza tenemos en Cristo.
Eso es fundamental. Ciertamente hay versículos y enseñanzas en la Biblia muy difíciles. Pedro lo dice en su segunda carta. Hay cosas que Pablo escribió que para él eran difíciles de entender. Hay versos que yo voy a tener que preguntarle a Dios. Bueno, tal vez lo sabré cuando esté allá, pero hay versos que voy a tener que preguntarle a Dios. ¿Qué dijo Pablo cuando dijo esta cosa? ¿Cómo puedo yo unir esto con aquello? Hay dificultades. Por eso nos manda Dios a escudriñar las Escrituras, a estudiarla minuciosamente. Porque es la idea, la intención y la voluntad de Dios que le conozcamos mejor. Pero en las cosas fundamentales, como la salvación, como la Trinidad de Dios, como la deidad de Cristo, que están fácilmente demostradas en la Biblia, no pueden haber torceduras. Y a esos enseñadores hay que dejarlos de lado. Aquellos que niegan a Cristo, su obra y su poder. Y sigue diciendo el texto que estas personas son conflictivas. Versículos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, después de que varias veces se le llame la atención por esto, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Hay que dejar de lado a estas personas, a estos falsos enseñadores que deliberadamente tuercen la palabra de Dios. Dice la Biblia que son conflictivos, pervertidos, deliberadamente pecadores. Permanecen en el pecado a propósito, no por ignorancia, no por desconocimiento, sino por su duro corazón. Se apartan de la verdad. Se apartan de la verdad. Entonces, terminando la carta, Pablo da estos consejos finales, esta llamada a la atención de ser ejemplo, usando correctamente la palabra de Dios, enseñando sana doctrina. Es como cuando eres niño, vas de campamento y tu madre te dice, mira, se te quedó el cepillo y la pasta dental. Estas son las cosas que no podemos olvidar en la iglesia. Pablo está diciendo, mira, sé cauto usando correctamente la palabra de Dios, predica la sana doctrina y practícala. No te dejes intimidar de esos enseñadores legalistas que quieren imponer la ley por encima de Cristo, cuando Cristo nos liberó de la ley porque Él la cumplió al 100%. Tales personas debemos dejarlas de lado porque son conflictivos, porque son pervertidos, porque lo hacen deliberadamente, porque permanecen en el pecado y se apartan de la verdad. Y yo voy a ser aún más claro. Yo quiero dar ejemplos de lo que puede pasar cuando una persona, o cuando una iglesia, o cuando un grupo de personas se deja arrastrar por estos falsos maestros pervertidos, deliberados, pecadores, se apoderan de la iglesia y meten sus falsas enseñanzas en la iglesia. En el caso de la iglesia de Creta, el tema tenía mucho que ver con el legalismo y el provecho propio de esos enseñadores legalistas que querían hacer inválido la obra de gracia que Dios manifestó en la persona de Jesús. Pero más recientemente en la historia moderna tenemos ejemplos de sectas arrastradas por un hombre que deliberadamente se aprovechó de la verdad, la torció para engañar y sacar beneficio, provecho y pleitesía propia. Tenemos el ejemplo de los testigos de Jehová. 1879 nace esta secta.
Charles Taze Russell, hijo de creyentes, iba a una iglesia local que probablemente tenía sana doctrina. Empezó a juntarse con un grupo de personas y su ambición creció. Esta persona, dejada y dejándose influenciar de su beneficio propio, de sus pasiones internas, quiso diferenciar la enseñanza correcta y fundó un grupo de estudiantes que negaron la deidad de Cristo, que profetizaron el fin del mundo y de los tiempos como 5 veces diferentes y fallaron porque eran mentirosos, falsos maestros, pervertidos. Y muchas gentes siguieron a este hombre y siguen hoy en día esta secta. ¿Dónde está el problema? Yo dije al principio de esta mañana que 3 cosas quiero que ustedes recuerden. Una iglesia firme es una iglesia ordenada por medio de un liderazgo establecido, que enseña sana doctrina porque sus líderes están calificados y que son ejemplo práctico de estas sanas enseñanzas. Aquí que vemos una persona que se desprende de una iglesia que probablemente tenía sana doctrina, pero torció la doctrina, rompió y violó uno de esos 3 aspectos fundamentales que el apóstol Pablo nos enseña en estos 3 capítulos. Y ya finalizando capítulo 3. Muchos son arrastrados por estas falsas enseñanzas. Y vemos en las calles muchas personas que ciertamente están organizadas. Ellos cumplen uno de los requisitos, tienen un orden en sus iglesias o en sus templos o como quiera que ellos le llamen. Muy organizados, pero enseñando mentira. El resultado es corazones y almas no regenerados, que no van a ser transformados. Porque a pesar de que están organizados, han rechazado a Jesús como Dios y Salvador. Todo empezó con un hombre. Todo empezó porque la iglesia no rechazó las falsas enseñanzas que se divorciaban clara y evidentemente de la verdad bíblica. No estoy hablando aquí de cuestiones complicadas en un verso o texto difícil, en una doctrina con dificultades. Estoy hablando de lo básico y fundamental que es la salvación. Esta gente se apartó. Y el llamado del apóstol Pablo aquí es a no seguir esos pasos. Desecha a esas personas. El liderazgo debe estar atento a desechar a estas personas. Otro ejemplo, o otros ejemplos que podemos ver aquí en este país, son personas que ponen una iglesia como si fuera un negocio. Yo trabajaba en el sector asegurador hace varios años atrás y recuerdo un seguro costoso que tuve que hacerle una entrevista, tuve que llenar unos formularios porque era un vehículo muy caro y hay un asunto de ley de prevención de lavado. A una persona porque tenía un vehículo 5 o 6 millones de pesos y uno le pregunta dónde vienen los fondos. Yo puse una iglesia. Yo no estoy diciendo que los pastores, que los maestros y que los que trabajan en las iglesias no deben recibir sueldos. Claro que sí. Y deben ser sueldos dignos. Y no un sueldo como que hace la cosa por obligación. Lo hace para el Señor, pero tiene que vivir. Tiene que vivir. Tal vez sueldo no es la palabra más correcta. Pero la iglesia debe apoyarle económicamente a sus líderes, a sus pastores. Principalmente a aquellos que los necesitan. Gracias a Dios tenemos aquí liderazgo ancianal y de diáconos activos en sus profesiones seculares. Pero no es el caso de todas las iglesias. Entonces, el llamado aquí es a tener cuidado de esas personas que quieren lucrarse y para poder hacerlo deben tener un sello distintivo y muchas veces ese sello distintivo tuerce la verdad bíblica para poder sacar provecho. Y eso lo vemos muchas veces.
Entonces, así cerramos este tercer principio. Y en los versículos del 12 al 15, Pablo concluye todo lo enseñado, haciendo un llamado especial al liderazgo. General a todo el mundo, pero especial al liderazgo. Los versículos 12 al 15, cuales vamos a leer nuevamente, dicen: cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo de que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. 3 cosas importantes podemos aprender aquí de la enseñanza de Pablo. Especialmente debes aprender si eres líder. No debemos dejar la iglesia sola. No debemos dejar la iglesia sola. Líderes, ancianos, pastores, nunca se le ocurra salir de la iglesia sabiendo que el liderazgo va a tener un hueco. Que quede un sustituto. Pablo lo está diciendo a Tito: mira, te estoy mandando a fulano que va a sustituir tu ministerio para que tú vengas conmigo. No a echarte fresco con la panza afuera. Pablo está dejando a alguien encargado de la obra. Y lo ideal es que el liderazgo sea plural, así como lo tenemos nosotros. Pero algo importantísimo es que los líderes deben estar especial y principalmente llamados a ser hospitalarios con los que sirven a Dios. Todo esto que hablamos de los miembros y que debemos dar ejemplo y todo, es un llamado especial al liderazgo. Y por último, los líderes deben ocuparse especialmente en hacer buenas obras, porque esa es la voluntad santa y perfecta de Dios. Hasta aquí hemos concluido con el estudio de la serie Características de una iglesia firme, basados en la carta del apóstol Pablo a Tito. 3 cosas importantes debemos aprender. La iglesia debe tener un orden y un liderazgo que vele por ese orden. La iglesia debe enseñar y practicar la sana doctrina. Y la iglesia debe ser ejemplo en la sociedad, ante las autoridades, y usando la palabra de Dios correctamente. Nosotros como iglesia no tenemos la intención de sacar hermanos de sus iglesias y que vengan acá. Cada quien procura ser ejemplo dentro de su propia iglesia. Pero sí hacemos un llamado y una invitación a cualquiera que nos esté escuchando y no se congrega. Ciertamente en este tiempo y en este periodo especial estamos congregándonos a distancia vía las redes sociales, los canales, Zoom y YouTube y cosas por el estilo. Mi invitación es a ti que no conoces a Cristo, a aceptar el mensaje del evangelio de salvación creyendo en Él y que te unas a una iglesia como la nuestra. Y a ti que estás en esta iglesia, a que practiques los principios que se han enseñado aquí. Dale gracias a Dios porque tienes una iglesia con líderes siervos, con líderes ejemplares, con líderes humildes. Iniciando con nuestros 2 ancianos que tanto amamos, queremos, admiramos y pedimos a Dios muchos años ejerciendo su ministerio aquí en esta iglesia. No descanses y busca siempre conocer más a Dios y parecerte más a Cristo, siendo ejemplo en medio de la sociedad, delante de los líderes y gobernantes y acompañando a los que quieren servir correctamente. Finalizo invitando a todos los que no son salvos, aquellos que nunca han puesto su fe en Cristo Jesús. Esto solo se hace una vez.
y Dios te garantiza la vida eterna y te da seguridad de salvación. Porque descansa en Él la salvación, no en nosotros, ni en lo que nosotros hicimos, hagamos o haremos. Cree en Cristo que murió por tus pecados, que fue sepultado, que resucitó, pagó el precio que tú debías pagar para darte vida eterna. Y de esa manera vas a estar unido a la iglesia universal. Hazlo ahora mismo, en este momento. No desperdicies un segundo más. Que seas librado de las garras del infierno. Y inmediatamente eres salvo. Y luego de eso, ingresa a una iglesia como esta, una iglesia local. Ese es mi llamado, mi invitación y mi oración. Así concluimos esta carta. Así concluimos estos mensajes, así concluimos esta serie. Que Dios les bendiga abundante y ricamente a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre Santo, una vez más hemos puesto tu palabra a la disposición del estudio de cada uno de los que siguen este canal. Mi Dios, que podamos practicar lo que hemos aprendido. Que tu Santo Espíritu nos dé la capacidad, el deseo, las fuerzas para poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.